Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo está? Qué gusto verles ahí. Hola, Javier, Buenas noches, profesora. ¿cómo estás? Bien, con un poco de frío, pero se sobrelleva. ¿Verdad? Hace frío y encima terminamos la semana. ¿Qué tal terminan ustedes su semana? Ya cansa, ¿verdad? De repente. ¿O están con toda la energía para hacer algo hoy, por ejemplo? Después de clase, además. No, A solo medio para dormir. máquina. Hola, Fío, hola, Santiago, ahí ya les voy viendo. Vamos a ver si sus compañeros se suman. La reunión ya, bueno, la clase ya se está grabando. Y vamos a ir empezando mientras que los demás se suman. Vamos a ver quiénes asisten hoy a clase. La verdad que con esta modalidad online es más fácil porque si tuviéramos que estar, por ejemplo, en la facultad, sería más incómodo a lo mejor. Bueno, ¿cómo vieron la unidad uno? ¿Pudieron revisar ya lo que subí? Cuéntenme un poco. Yo aún no revisé, profe. A partir de ahora voy a mirar. Bueno, ¿alguien que haya revisado? ¿Mirado? ¿Nadie todavía? Voy a aprovechar un poquito entonces y les proyecto brevemente el aula para que vean lo que hay, para que encuentren, ¿verdad? Este es nuestro espacio que ustedes ya conocen, el aula con todas sus partes. Aquí está el programa de estudio, ¿vieron? En donde dice informaciones generales del curso. Ahí tienen las bibliotecas virtuales, la biblioteca de la UNIBE, ahí pueden encontrar si quieren algún recurso para, a lo mejor algún tema les llama la atención, quieren buscar otro libro, no lo que yo pongo en el aula, entonces ahí es el lugar donde van a encontrar programas de estudio, ¿verdad? Que está acá. Hoy, bueno, la clase pasada dimos la unidad uno, hoy vamos a hablar de la unidad 2. Aquí tienen, por ejemplo, la Constitución, hay materiales de lectura que vamos a ir viendo de acuerdo a la unidad, y aquí tienen tutoriales sobre la plataforma y luego ya van a encontrar una clase de familiarización en donde es un poco una información general sobre el semestre. Les cuento que hay un examen parcial que ya les había anunciado. Un poco les digo también que es muy importante tener una disciplina semanal, porque más aún ustedes que están en B-Learning, nos vemos poquito tiempo. Entonces, el alumno de B-Learning tiene que ser bastante autodidacta, ¿verdad? Leer semanalmente, traer para la próxima clase lo que les inquiete, y acá hay una pequeña actividad que es un foro, que es el derecho. eh, en realidad es un espacio donde hay unos videos didácticos muy cortitos, pero que les pueden servir para entender más qué es el derecho, que ya habíamos dado en la clase uno. Siempre van a estar ahí para recordar. Y luego esta unidad uno que hoy voy a hacer visible para ustedes, tiene un poco el material que yo usé de apoyo en la clase uno, y les voy a poner una primera actividad, pero que va a estar abierta hasta septiembre, porque a lo mejor todavía vamos a tener algún otro compañero que se sume, entonces para que pueda hacerlo y ustedes también, ¿verdad? Así no tenemos que dar prórroga después. Entonces, eso en cuanto al aula, no sé si tienen preguntas, pero para que vayan conociendo, ¿verdad? Ninguna pregunta, profesora. Bueno, voy a ir empezando la clase y ustedes libremente, como siempre, me van haciendo consultas o si quieren dar alguna intervención relativa a los temas, siempre es muy bienvenida. Acá hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho. Esta ya es la unidad 2. Vamos a recapitular un poquito antes. En la clase pasada estuvimos viendo
el derecho en sí. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Y todos los temas que hacen a la unidad 1, hablamos del derecho como norma. El derecho está en una sociedad para ordenar la sociedad, y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de un Estado de Derecho, hay también una prelación de normas que hoy vamos a ver en detalle. Es decir, hay un ordenamiento jurídico que se respeta en cuanto a los niveles normativos. En Paraguay hay una constitución, hay leyes de inferior rango, y eso entonces sirve para ordenar la sociedad. Ahora, también hay que recordar que hablamos de dos aspectos: el derecho objetivo, el derecho subjetivo. El derecho objetivo es la norma propiamente, y el derecho subjetivo es la facultad que tenemos de reclamar lo que está en la norma. Poníamos ejemplos, no sé, tengo derecho a gozar de salud. Es una garantía constitucional además. Pero ¿qué pasa si hoy necesito atención en salud y no la tengo? Bueno, mi facultad es demandar esa atención en salud, entonces ese es mi derecho subjetivo. El derecho a la salud está en la norma, y mi derecho subjetivo es la facultad para reclamar. Eso estábamos viendo en relación a el derecho objetivo y subjetivo. Y hoy vamos a entrar entonces ya a las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho serían de dónde nace el derecho, ¿verdad? Es la propia esencia de la idea de derecho, y autores como Del Vecchio dicen que las fuentes están en la naturaleza humana, porque ¿quién crea las normas? ¿Quién ordena la sociedad? Las personas que la integran, ¿verdad? Entonces, este autor decía, las fuentes del derecho están en la propia naturaleza humana, porque es quien crea ese ordenamiento. Hay una primera división de las fuentes del derecho. Las fuentes materiales son aquellas que dan origen o de dónde proviene la norma. Así también a veces nos referimos a las necesidades de las personas, de un pueblo, una comunidad. eh, el Código Civil de nuestro país tuvo su origen, allá tenés, perdón, un momentito. Bueno, en nuestro caso, el Código Civil de Paraguay tuvo su origen en también normativas anteriores, que a la vez hablan de una organización, ¿verdad? Por ejemplo, las primeras normativas que habían cuando se instaló la colonia, ¿verdad? Hacen a un derecho anterior, a una fuente material que se creó debido a unas necesidades específicas en el tiempo, en ese momento de estudio, ¿verdad? Y las fuentes formales serían las manifestaciones del derecho. Una ley es una fuente formal, es decir, cómo se termina de concretar esa fuente material, lo que da origen a la norma, en la forma en que se concreta sería una fuente formal. La forma en cómo se manifiesta el derecho, de donde surgen las obligaciones. Por ejemplo, la ley es la fuente principal de los derechos y de las obligaciones, por cierto, ¿verdad? La ley sería por excelencia una fuente formal, ¿verdad? Y una fuente material podría ser cualquier otra manifestación previa a la formación de la ley. Eh, la doctrina también es una fuente material, es decir, por ejemplo, ¿qué es la doctrina? Ustedes recordarán que ya vimos eso, y si no lo recuerdan, recordamos un poquito. La doctrina es el estudio del derecho por parte de personas prominentes que se dedican a eso en una sociedad, a estudiar las normas, a estudiar las necesidades de ordenamiento. Entonces, una fuente material de la ley puede ser la doctrina. Un estudioso determinado va analizando, por ejemplo, ahora, cómo se ordena la sociedad en materia de
asistencia a los adultos mayores. Entonces, estudia esa temática, la escribe, la sistematiza, la analiza y la critica, y esa crítica y ese análisis va a ser la fuente material que después va a dar pie a que alguien presente un proyecto de ley y luego surja esa ley como fuente ya formal de ese análisis doctrinario que se hizo, pero esta vez ya va a ser en forma de ley, ¿verdad? Entonces, esa sería un poco la diferencia. Las fuentes materiales pueden ser procesos de estudios de las necesidades de una comunidad, de una sociedad, como es nuestro caso, y la fuente formal va a ser ya directamente la exteriorización, cómo se termina de concretar esa respuesta a una necesidad, en nuestro caso, por excelencia, la ley. En nuestro Código Civil, y eso van a ver muy claramente este principio que rige nuestro sistema, el sistema de legalidad, que así se llama, está expresado en el artículo 9 de la Constitución, en primer lugar, de la libertad y de la seguridad de las personas. Trata ese artículo y dice, toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. Imagínense que esta segunda premisa, sobre todo, va a ser un derecho, es decir, yo puedo reclamar este derecho que está aquí en la Constitución, yo tengo derecho a que nadie me castigue por lo que no está expresamente prohibido que se haga, pero también estoy resguardada de no hacer aquello que la ley no prohíbe, es decir, eh, hoy a lo mejor una ordenanza municipal restringe la posibilidad de que yo estacione en un lugar determinado. Aquellos lugares donde no tienen ninguna restricción son lugares de libre estacionamiento, digamos, ¿verdad? Yo puedo ir y estacionar. Nadie me puede prohibir que lo haga, nadie me puede sancionar también si lo hago. Entonces, eso es lo que dice este artículo tan importante porque resguarda la seguridad de las personas. Hay una seguridad de que yo circule libremente, de que yo me exprese libremente. Imagínense que esto va incluso hasta el ámbito personal. Y vamos a ver situaciones en Paraguay en donde muchas veces se juzga la forma de vestir o de ser de una persona, pero esa persona está amparada en esta premisa. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿La ley prohíbe que nos vistamos de una manera extravagante a lo mejor? No. Pues entonces si la ley no prohíbe, lo puedo hacer. La ley prohíbe que viaje en un autobús, en un colectivo, llevando en brazos a una gallina. No, ¿verdad? Mientras no lo prohíba, puedo hacerlo. Y eso tiene, y es se ríen, ¿verdad? Javier, ahí veo su cara, se ríe, pero fíjense que tiene una explicación esto, porque hay un caso muy sonado justamente que se usa para explicar esta premisa, pero bueno, es ya hablando de un país europeo donde había un tren de alta velocidad y entonces decía en el acceso, en la puerta de acceso decía prohibido entrar con perros, prohibido entrar con perros. Entonces, una persona un día va y lleva otro animal, si quieren un gato o lo que sea. Entonces le dice, señor, usted no puede acceder aquí con este perro, aquí está el cartel y dice que no se pueden subir animales. Y le dice el señor, no, ahí dice que no se pueden subir perros, pero animales en general no está prohibido. Y por tanto, tenía la razón y le dejaron, en ese caso, ¿verdad?, subir con otro animal. Fíjense qué importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Porque aquí también hacemos igual. En Paraguay, mientras expresamente la ley no me ordene hacer algo o no me prohíba hacer algo, yo puedo hacerlo, ¿eh? Después habrá alguna cuestión que esté vedada por normas morales, que ya vimos también en la clase pasada, las normas morales
de dónde salen, ¿verdad? No son coercitivas las normas morales. Simplemente son aspectos que regulan nuestra propia actuación de acuerdo a los valores que tengamos, pero esos valores pueden ser subjetivos. Yo tengo la convicción de que los derechos humanos son reglas que debemos cumplir, ¿sí? Otra persona puede guiarse no por normas de derechos humanos solamente, sino tener, por ejemplo, convicciones muy fuertes religiosas. Estas convicciones fuertes religiosas van a tener mucho que ver con la moral, es decir, con normas internas que regulan el comportamiento más que con normas escritas jurídicas. Entonces eso es muy interesante, porque en nuestra sociedad muchas veces se imponen normas más morales que jurídicas, ¿verdad? Y podemos pensar en muchos casos. Hoy veía un titular muy interesante en un medio español que decía, la primer ministro de Finlandia se defiende ante las duras críticas respecto a su comportamiento durante el verano. Ella, siendo primer ministro, salía a bailar cada viernes en verano. Y la sociedad le juzgó por eso y ahora es un motivo de la agenda pública, ¿verdad? Si bien es cierto, ella es una persona pública, bailar no está prohibido, ni salir de fiesta tampoco. Entonces ella se defiende y dice, hice cosas que son legítimas, legales y que nadie ha prohibido. O sea, esto, nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Hay una prohibición para salir a bailar? No, pues entonces puedo salir a bailar, ¿verdad? Ahora, moralmente, la sociedad le está dando con todo, ¿verdad? Pero es una norma moral, no jurídica. ¿Se entiende? Otra cuestión sería que ella, habiendo salido a bailar, consuma sustancias ilícitas o realice acciones que perjudican a otros, no sé, se ponga a tirar botellas en medio de la fiesta y lesione a terceros. Esas cosas están prohibidas, ¿verdad? Pero bueno, solo para explicarles el alcance de este artículo y este principio de legalidad que es muy importante. Es un derecho, pero también es lo que llamamos principio general, es decir, esta norma se puede aplicar de manera transversal a todas las normas que vamos a ir viendo y les voy a ir explicando. Bien, entonces, la ley está relacionada, como les decía, con el reconocimiento que tiene por ser la principal fuente del derecho. También se le da como sinónimo la denominación de norma jurídica, ¿verdad? Entonces, la diferencia principal de las demás normas es que es coercitiva, ¿verdad? Es una norma de conducta general que está dictada por una autoridad competente. Eso también tiene una relevancia trascendental porque, por ejemplo, un municipio no podría dictar ordenanzas relativas a materia tributaria. ¿Por qué no? Porque el municipio tiene una obligación, una función, también por ley orgánica municipal. Dentro de sus atribuciones no está la de dictar normas tributarias. Por tanto, ¿quién puede dictar normas tributarias? Solamente la autoridad, el ente rector en esa materia, que es el Ministerio de Hacienda. Entonces acá, fundamental, mirar quién dicta la norma, quién está habilitado para dictar qué normas. En materia sanitaria, ¿quién sería el ente rector legitimado para dictar una norma? El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Y en materia de ordenamiento del tránsito, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. en materia de tránsito,
ahí se van a encontrar distintos actores. Uno de ellos, el Viceministerio de Transporte, tiene en alguna medida cierta facultad de regular, pero solo el tránsito del transporte público. Y la Privado. municipalidad también, ¿verdad? La municipalidad, por cuanto regula a nivel territorial la circulación del tránsito dentro del municipio. Y la Pero allí policía caminera. la policía caminera confluye porque hay una jurisdicción respecto a las carreteras y autopistas, y cuando estas pasan por un municipio, aunque pasen por el municipio, igual sigue siendo una jurisdicción de la policía caminera. Entonces ahí surgen como una serie de normas que a veces tienen que hablar muy bien entre ellas para no colisionar, ¿verdad? Y poder ser aplicables. Solemos tener problemas con eso, ¿verdad? Cuando, bueno, hay una infracción y llega la policía caminera y después llega la policía municipal y entre ellos hay tensiones, ¿verdad? Pero la norma ahí, al mirar, da una claridad. Cuando son este tipo de autopistas y de carreteras, está la policía caminera y la policía municipal para este tipo de acciones y también infracciones, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante quién dicta la norma y quién está facultado realmente a aplicar esas sanciones. Pasa lo mismo un poco con la policía muchas veces. ¿El MOPC puede ser, profe? El MOPC tiene también cierta facultad respecto a el ordenamiento de la infraestructura de las carreteras, etcétera. Y fíjense que si vamos a hablar de tránsito, ahí sí ya entra la policía de tránsito o la policía caminera, ¿verdad? O sea, hay distintos actores y hay distintas normativas. Profesora, tengo una pregunta. Sí. La ley solo es promulgada, emanada por el Congreso, ¿verdad? Y la ley es distinto a la norma. O sea, ley y norma no es igual. Sí, a tu pregunta, la ley es también denominada norma jurídica, por cuanto es coercitiva y está regulada en cuerpos normativos, bueno, diversos. Sí. La ley tiene distintos niveles también a veces, ¿verdad? Y acá en Paraguay pasa lo mismo, les explico. Por excelencia, el órgano que dicta la ley es el Congreso Nacional. A nivel legislativo, la ley se dicta en el Congreso. Luego hay distintos niveles de normativas emanados de la ley. Por ejemplo, el Congreso es el responsable de dictar el presupuesto general de gastos de la nación que sale por ley del Congreso. Esa ley tiene diferentes artículos que van a ser desarrollados por ciertas autoridades de aplicación. La misma ley dice quién es la autoridad de aplicación. En este caso, si es el presupuesto, va a decir que Hacienda tiene ciertas facultades y la misma ley le faculta a regular ciertos aspectos que están incluidos en la ley. Entonces, por esa facultad que la misma ley le da a Hacienda, Hacienda luego emite una norma de inferior jerarquía, pero relacionada con la ley. ¿Cuál va a ser esa norma? O decreto o una resolución o un reglamento, ¿sí? Y así en cada caso. Por ejemplo, una ley sanitaria, ¿se acuerdan la ley de emergencia sanitaria? ¿Verdad? Tenía en su articulado la expresa facultad incluida que Ministerio de Salud iba luego a determinar ciertos aspectos para regular lo que la ley decía. Bueno, entonces, digamos, siguiendo esa línea que la ley establecía, la ley que fue promulgada en el Congreso,
el Ministerio de Salud después regulaba en decretos, en resoluciones, ciertos aspectos más específicos, ¿verdad? Y así cada ente rector hace lo propio. Y luego están los niveles de acuerdo a la descentralización, porque los gobiernos departamentales emiten resoluciones también, los gobiernos departamentales, y los gobiernos municipales emiten ordenanzas, ¿verdad? Pero son normas jurídicas de inferior jerarquía. La ley por excelencia, como bien preguntabas, pero también ibas diciendo, solo puede aprobarla el Congreso de la Nación. Puede emitir el Congreso de la Nación. Y vamos a ver el proceso de formación de la ley también. Sí, gracias, profesora. No, de nada, gracias por la pregunta. Me quedó bien claro. Me alegra entonces. Este proceso es sumamente interesante porque realmente hay como un espectro muy amplio de situaciones que se dan en la formación de las leyes, ¿verdad? Vamos a ver si podemos aclararlas todas. Ahí vemos, ¿qué le interesa a la ley? A la ley le interesa regular la conducta del hombre cuando se relaciona con los demás, ¿verdad? Le interesa la conducta en cuanto realiza actos lícitos, por ejemplo, un contrato, por ejemplo, el mismo acto de ir al médico y decir quiero que se me haga un tratamiento, no, ese es un acto lícito. Ellen todavía no tenemos la asistencia, se va a pasar más tarde y cuando pasen la asistencia van a poner que estamos desarrollando la unidad 2, fuentes del derecho. Ahí escribí para todos, pero todavía no hay asistencia porque todavía es temprano. Bueno, entonces los actos lícitos puede ser la compraventa de un vehículo, ese es un acto lícito, legal, ¿verdad? Puede ser reclamar la usucapión de un terreno. Usucapión, van a ir viendo, es una figura que se utiliza para reclamar la tenencia de una tierra por un periodo determinado y que luego nos puede llegar a convertir en propietarios de esa tierra, ¿verdad? Bueno, entonces esos son actos lícitos. También le interesa a la ley regular los actos ilícitos. Cuando, por ejemplo, se sancionan delitos o crímenes, ¿sí? Ahí entonces hablamos de hechos ilícitos, fraude. O también para regular lo que debe abstenerse de realizar, ¿verdad? Por ejemplo, hay ordenanzas municipales que hablan de hasta dónde yo puedo construir, cuál es el lindero que debo dejar, cómo debo cuidar las plantas que están, digamos, cerca del terreno de la propiedad de mi vecino, etcétera, ¿verdad? O, por ejemplo, pasar luz roja, eso hay que abstenerse de realizar, ¿verdad? Entonces hay una prohibición en la norma respecto a ese hecho. Y también, como ya decíamos, presenta la particularidad de ser coercitiva. La ley siempre debe tener un elemento que permita obligar, porque si no, sería una mera declaración, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ciertos caracteres o características de la ley y vamos a ver que, en primer lugar, es general. La ley es para todos los ciudadanos y a veces una ley general puede tener una pequeña reserva o excepción y decir en el mismo cuerpo de la ley para quienes no va a ser coercitiva o incluso incluir una progresividad en el cumplimiento. Por ejemplo, la ley que establece el permiso por maternidad, la 5508 del año 2015, establece para todas las mujeres en general el permiso por maternidad de 18 meses. Para todas, en general, ¿sí? Ahí en un apartado, en una disposición que se llama transitoria, es decir, al final de la ley se incluye un título que tiene una vigencia determinada en el tiempo. Se estableció en esta ley que por un periodo de 2 años
ciertas mujeres iban a tener una compensación económica de X guaraníes. ¿Para qué se puso ese título transitorio? Porque muchas veces la ley, cuando se va a aplicar, necesita tener un tiempo de ajuste, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso hablábamos de que de un día para otro miles de mujeres iban a tener un permiso que duplicaba el permiso que estaba vigente. Antes era solo de un mes y medio después del embarazo, o así se interpretaba, que en realidad no era, debería ser 3 meses, pero no era así, se cumplía solo los un mes y medio. Entonces, esa nueva disposición que traía un montón de ajustes presupuestarios, un montón de erogaciones para los propios empresarios, una necesidad de crear, por ejemplo, figuras como el reemplazo, ¿verdad? Todo esto necesitaba ajustes, entonces la propia ley incluye esos ajustes en su texto y pone títulos transitorios. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, esa característica de generalidad de la ley tiene un matiz y es el siguiente. Las leyes obligan a todos los ciudadanos, aunque hay leyes que son específicas o especializadas y en ese caso obligan solo a aquellos destinatarios que están enunciados en la propia ley. Por ejemplo, una ley que hable de la pensión graciable, que todo el día ustedes deben escuchar por la radio o la tele, qué sé yo, se dispuso la pensión graciable para tal ciudadano, tal ciudadano. Bueno, esa es una ley específica que habla de 3 ciudadanos. Una ley que se dicta para beneficiar a la población migrante en Paraguay. Esa ley va a obligar solo a los ciudadanos migrantes que están en Paraguay, no a todos los ciudadanos, porque es una ley específica. O la ley de niñez y adolescencia, esa ley es para los niños, niñas y adolescentes y tiene apartados que son de cumplimiento para los adultos en cuanto a su obligación respecto a los niños. Hay aspectos específicos que hablan de la protección de los niños, ahí están incluidas todas las entidades que protegen a la niñez, entonces tiene apartados específicos. Fíjense cómo entonces la generalidad también tiene esa mirada de decir, bueno, pero ¿de quiénes estamos hablando? ¿A quiénes obliga esta ley? Normalmente en el inicio de la ley se habla del alcance, ¿verdad? Cuando se habla del alcance se dice a quiénes afecta. La obligatoriedad, que es de cumplimiento necesario y puede ser exigida siempre, ahí tenemos distintas normas, incluso que en Paraguay, en el cuerpo de la ley, disponen quiénes podrán exigir el cumplimiento. Si vemos las leyes de niñez, dice cualquier ciudadano podrá reclamar el cumplimiento de estas leyes. Imagínense, entonces el propio texto trae quién puede reclamar el cumplimiento de esa ley. Si no lo dice expresamente, hay que mirar si se trata, por ejemplo, un delito con una pena menor, ¿quién puede reclamar? Y puede reclamar la persona afectada, ¿verdad? El incumplimiento de un contrato. ¿Quién puede reclamar el incumplimiento de un contrato? Las partes, nadie más. Entonces, la obligatoriedad es respecto a las partes. Bueno, la ley, como ven acá, se hace una pequeña diferencia, es coercitiva, es obligatoria. La moral afecta al control interno del individuo, ¿verdad? Todo el mundo me dice que yo no puedo salir a bailar, pero yo me siento bastante bien bailando, no está prohibido, bueno, lo hago. La norma que prohíbe es una norma moral. Y hay normas que son de trato social en donde su incumplimiento descalifica al individuo ante la sociedad, por ejemplo, no sé, llegar tarde a un evento social. Eso no está ni penado ni es parte de la moral, pero es, digamos, una regla que llegamos tarde y es como, ella siempre llega tarde, ¿verdad? O él siempre llega tarde. Es de trato social, ¿verdad? O, por ejemplo, no hacer ruido en la misa, entrar con una posición o solemne, ¿verdad? Y bueno, esas son normas de trato social, no son coercitivas. Decíamos la
Coercibilidad que implica el uso de la fuerza para conseguir el cumplimiento de la norma. La fuerza no integra el derecho, sin embargo, sirve para alcanzar los fines, ¿verdad? Normalmente vamos a encontrar artículos que hablan de el medio para el cumplimiento de esa ley, ¿verdad? Entonces, hay sanciones, a veces son pecuniarias, es decir, una multa, pero también a veces se habla de, o se remite a la aplicación del Código Penal, por ejemplo, ¿verdad? Debe ser dictada por autoridad competente, decíamos, en el artículo 202 de la Constitución Nacional se dispone que son atribuciones del Congreso dictar leyes, códigos, modificarlos y derogarlos. Ahí preguntaba Javier eso y está en el artículo 202 de la Constitución Nacional, ¿verdad? Y deben responder al bien común, sobre todo, ¿verdad? No pueden haber leyes que busquen disminuir o atentar contra el bien común, ¿verdad? En algún momento se vieron leyes que, por ejemplo, la ley que creaba universidades, esa digamos, se dejó sin efecto porque, claro, no podía ir yo como parlamentario, Claudia Sanabria, a decir ahora quiero crear una universidad. No, las universidades son instituciones que deben estar al servicio de la educación precisamente y que no pueden ser creadas por el capricho o para lucrar o etcétera, ¿verdad? Entonces, esa ley se tuvo que modificar en virtud a que la ley tiene que ir para el bien común y no puede ser simplemente para beneficiar a unos pocos. Y ahí también tenemos que hablar de una clasificación de las leyes. Hay leyes formales y materiales. Las formales son aquellas que dicta el órgano por excelencia como el poder legislativo, y las materiales son aquellas que dicta cualquier autoridad pública sin que precisamente sea el poder legislativo. A ellos les decía, las materiales van a ser cualquiera de las normativas dictadas por los entes rectores como salud, educación, gobernaciones, municipalidades, ¿verdad? Esas son las fuentes materiales, las leyes materiales, perdón, y se diferencian de las formales. Las formales son solo las que dicta el poder legislativo en el caso de Paraguay. Luego están las permisivas, las supletorias e imperativas. Las permisivas son aquellas que dejan al libre juego de voluntad las reglas del acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, cualquier contrato. Ustedes van a ver que cuando quieren hacer un contrato y se van a escribanía, básicamente ustedes le dicen que quieren acordar, ¿verdad? Quiero acordar que el alquiler de mi local sea de un costo de 2 millones de guaraníes al mes. El locatario va a pagar las expensas incluyen luz, agua, teléfono, basura, pero también el locatario se va a hacer cargo de pintar el local cada 3 meses. Entonces, fíjense cómo estas normas permisivas, estas leyes permisivas, en este caso los contratos, van a ir un poco más a voluntad de los contratantes, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que las imperativas son aquellas donde la voluntad de las partes ceden ante la ley y no hay mucho no hay mucho que decir, ¿verdad? Entonces ahí, efectivamente, las leyes imperativas son, por ejemplo, el, digamos, el acto del matrimonio realizado ante el juez civil, el juez de paz que concreta esa unión. Ahí no se puede decir lo que uno quiera. Ahí hay unas reglas, incluso hay una formalidad en el acto y la forma de hacer el matrimonio ya está puesto en la ley. Entonces ahí no hay ninguna, digamos, posibilidad de cambiar demasiado lo que celebremos en ese acto. No puedo ir yo a mi matrimonio civil y decir, bueno, a ver, señor juez, va a casarme, pero yo no estoy tan de acuerdo con que sea para siempre o cuestiones de estas. Yo no puedo quitar de la manga lo que se me ocurra, sino que estoy supeditado a lo que la ley dice hoy respecto al matrimonio. Es un acto formal
entre dos personas, hombre y mujer en Paraguay. Tampoco podía decirle al juez, bueno, yo soy mujer, pero quiero casarme con esta mujer. No, hoy no, porque la ley ciñe a que sea hombre y mujer, ¿verdad? Bueno, estas cuestiones. También desde el punto de vista de su sanción, que ahí esta clasificación puede parecer un poco tediosa, pero es bastante útil si vamos pensando en los ejemplos, ¿verdad? Hay leyes perfectas cuando castigan con la nulidad los actos que se efectúan en contravención a las leyes, ¿verdad? Lo mismo. Si una persona va a contraer matrimonio, pero está casada todavía, ese acto va a ser nulo. Va a ser nulo. Se va a anular. ¿Por qué? Porque hay un impedimento. Yo no me puedo casar si ya estoy casada, ¿verdad? Antes, cuando casi que de un municipio a otro no se podía saber si alguien estaba casado, en Paraguay pasaba eso, ¿verdad? O a veces en un tiempo posterior se iban a Argentina porque antes no se podía saber, ¿verdad? Entonces se casaban acá, se casaban allá. Hoy en día, eh, para casarse en cualquier lugar hay ciertos requisitos y entonces al presentar esos requisitos uno puede verificar que está o no con una unión vigente, ¿verdad? Bueno, pero entonces las leyes perfectas castigan con nulidad que no se cumplan los requisitos. Las leyes, este nombre ya parece muy complicado, pluscuamperfectas, ¿verdad? Pero bueno, es una clasificación teórica que hay que manejarla. Además de la nulidad, imponen una reparación, como es el caso de la estafa o la falsificación, cuando hay una situación como estos casos, ¿verdad? Las leyes mismas disponen qué es lo que el que incurrió en este acto va a realizar para reparar esa acción, ¿verdad? Y en el otro caso de las leyes minuscuamperfectas, otro nombre bastante largo y también parece así como un poco antipático, ¿verdad? Pero bueno, son denominaciones teóricas nuevamente, prohíben actos, pero no sancionan con nulidad su incumplimiento. Por ejemplo, el caso de una viuda que contrae matrimonio antes de los 300 días del fallecimiento del marido. Esto es así porque tenemos que leer también en este caso el artículo del Código Civil que habla de que una vez fallecido el marido habría que esperar 300 días para contraer matrimonio, ¿verdad? Bueno, en estos casos si la viuda contrae matrimonio antes, el matrimonio es válido, pero se sanciona con la pérdida de libertades que hubiera dejado por testamento el marido, ¿verdad? Hoy en día estas cuestiones, la verdad que en la práctica a veces se reclaman, a veces no. Todas las cuestiones relativas al matrimonio están bastante desdibujadas porque el matrimonio es una institución que hoy va perdiendo también quizás la fuerza que tenía en otros tiempos. eh, y bueno, los reclamos son menos cada vez, ¿verdad? Pero bueno, ahí estábamos viendo en un ejemplo de este concepto teórico que van a ir seguramente con la lectura asimilando mejor, que no les culpo si les queda un poquito así como extraño, difícil de saber, pero con los ejemplos yo sé que vamos a ir asimilando poco a poco, ¿verdad? No sé si alguien quería hablar. Profesor, en el caso de que una persona se case dos veces, ¿hay también una sanción o solamente hay nulidad? Como una pregunta aparte. La nulidad. La Solo nulidad. solo la nulidad. En nuestro código, la nulidad. Ahora bien, existen precedentes en la jurisprudencia, no en Paraguay, no conozco, pero sí en Chile, por ejemplo, vi una resolución reciente en donde se reclaman, en este mismo caso que está mencionando,
la persona afectada reclama daños en lo civil, daños por el engaño, digamos, ¿verdad? Pues yo creía que estabas libre, que podías casarte, pero resulta que no. Y eso me trajo una afectación en lo emocional, en lo psíquico, entonces reclama el daño. Claro que el daño hay que probar, y el daño es difícil de probar en lo psicológico. ¿Por qué? Y menos en Paraguay, pero se tiene que poder, de hecho, probar. Son cuestiones que yo les comparto, pues es muy interesante, ¿verdad? Mm, ¿Qué pasa con el daño? El daño para reclamar pareciera que está mucho más arraigado y fácil de demostrar cuando el daño es patrimonial, económico, ¿verdad? Me quitó una casa, es súper fácil de demostrar. Se llevó mi auto, fácil de demostrar. Teníamos todo en común y un día me dejó con la cuenta de todo, fácil de demostrar. Ahora, eh, fue infiel y yo por eso entré en un estado de depresión. Claro, es una cuestión hasta paradigmática y cultural, si se quiere, ¿verdad? Parece que el daño patrimonial es más importante siempre, ¿verdad? Cuando que el daño moral, el daño, incluso el daño y la Psicológico. afectación en salud en general puede ser muy grave, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones también pueden ser reclamadas, claro que sí. Estamos menos acostumbrados, pero por supuesto que tienen también una posibilidad de ser reclamados sin dudas, ¿verdad? Entonces, muy interesante debatir sobre ese caso, ¿verdad? También las leyes, vamos a ir cerrando con esto, ¿verdad? Porque son varios temas, pero las leyes desde el punto de vista de su sanción pueden ser perfectas desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Estoy en otra diapositiva, no sé dónde se me quedó. Estaba mirando. Ah, no, no sé dónde se quedó. Falta aquí una presentación. Voy a buscarla y en todo caso a ver un poquito. Ahí, antes de eso. No, esta estábamos viendo, ya Esa, la vimos ahí, todo, pero hay esa. otra que se me quedó por ahí perdida, pero les voy a ver un poquito, voy a dejar de presentar. A lo mejor cambié de presentación sin querer, porque estaba hablando a la vez. Ah, sí, acá está. Qué raro. Está todo presentado en ahí está. Todo presentado en mi compu y a ustedes les sale lo anterior. Vamos de nuevo. A veces pasa eso por la calidad de la señal o algo. Vamos a probar. Uy, un bichito dando la vuelta. Bueno, y Ahí. otra vez. No, no sé qué pasa. No es esto lo que estoy proyectando, esa es otra presentación. Mm, No. Bueno, ya sé qué pasó. Es que tengo varias presentaciones y cerré sin querer la más, digamos, la que estaba usando. Bueno, vamos a ver si puedo volver a abrirla. No sé qué pasó realmente. Pero bueno, vamos a quedarnos ahí en la clasificación inicial de las leyes y luego también presentarles un poquito, pero para ir hablando, porque de esto tenemos que hablar en varias, vamos a ver casos también para que ustedes puedan asimilar muy bien, porque este punto es muy importante. Decíamos, el orden de las normas es sumamente relevante que tengamos presente esto desde ahora hasta cuando ustedes hagan el doctorado, porque este artículo constitucional es sumamente relevante respecto a la jerarquía normativa, a la jerarquía de las leyes en nuestro ordenamiento. Ahí ustedes van a ver que en el artículo 137 de la Constitución Nacional, el título mismo nos indica la ley suprema de la nación, la Carta Magna, que es la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, desde la Constitución, todo lo que viene por debajo siempre debe estar
alineado y respondiendo a la Constitución. Es así que si la ley no se adecua a lo que dice la Constitución, puede ser atacada de ilegalidad, ¿verdad? ¿Dónde se ataca esta cuestión si una ley no va acorde a lo que la Constitución establece o no responde al espíritu de la Constitución? Ante la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que es dentro de nuestro orden, dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Es quien tiene la potestad de hacer cumplir las leyes. Entonces, el Poder Judicial tiene ese rol y esa atribución. Y ahí, como ven, dice la Ley Suprema de la República es la Constitución, y a continuación, después de ese punto, nos da cuál es el orden de las demás leyes que tenemos en Paraguay. Entonces, por debajo de la Constitución están los tratados, los convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados. Primer punto entonces, seguido de la Constitución tenemos los convenios. ¿Por qué es importante saber eso? Porque vamos a ver que en Paraguay hay muchos convenios ratificados, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la Protección a las Mujeres, la Convención sobre el Trabajo, bueno, hay toda una normativa que nos sirve a cualquiera de nosotros, por ejemplo. Entonces, cuando un juez aplica la norma, cuando menciona los derechos que están consagrados en nuestra norma jurídica, debe utilizar también los convenios y tratados. No debe limitarse a decir la Constitución dice tal cosa y la ley dice tal cosa. Los convenios también. Y eso es algo que todavía no se aprende, ustedes van a ir viendo con la práctica. Entonces, la Constitución, los convenios, después ya vienen las leyes. ¿Qué leyes? Por ejemplo, el Código Civil, el Código de la Niñez, la ley que establece sanciones para los casos de violación de derechos. Cualquier ley que puedan mencionar vienen después de los tratados. Y luego sigue diciendo la Constitución otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía. ¿Cuáles serían esas? Los decretos, las resoluciones, las ordenanzas. Entonces, aquí dice integran el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo? El que está vigente en un momento determinado, ¿sí? Bueno, ahí dice quien quiera que intente cambiar dicho orden al margen de los procedimientos previstos incurrirá en los delitos que se tipifican y penan en la ley. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por actos de fuerza o tampoco puede ser derogada por cualquier otro medio que la dispuesta en la propia Constitución. Y ahí es muy importante, porque ustedes recordarán, a lo mejor no sé si recuerdan, pero los momentos de crisis política institucional en nuestro país, este artículo constitucional nos resguarda. La ley, la Constitución no pierde su vigencia por actos de fuerza. ¿Se acuerdan que en algún momento el golpe de tal cosa, ¿verdad? El golpe del marzo paraguayo, ¿se acuerdan? Bueno, esos momentos, igual nosotros contábamos con Constitución, no puede derogarse, ¿verdad? Solo por los mecanismos que establece la Constitución. ¿Por qué? Porque esa es la seguridad jurídica que tiene el país, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta sobre este artículo? Ahí volví a pasar el link porque estaban pidiendo. Profe, este resumen vamos a tener en la plataforma. Sí, esta presentación van a tener en la plataforma. Buenísimo. Ujú. Y vamos a ir leyendo de a poco algunas resoluciones, entonces ustedes ahí van a poder ver cómo se mencionan estas normas y, y cómo está o no prevista la prelación de estas normas, ¿verdad? A veces uno ve que en las resoluciones
se utilizan los convenios, pero no la ley, ¿verdad? Tema global del día, ¿cuál es, profe? Ellen, puse en el chat, hace rato te estaba hablando, no sé si estabas atenta, está en el chat unidad 2, fuentes del derecho, para todos, ahí está también la lista. Entonces, pueden ir completando y estoy atenta a sus preguntas para ir cerrando, ¿verdad?, la clase. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a encontrarnos el viernes que viene y voy a ir subiendo al aula nuestras clases. Así que gracias por su atención y que tengan muy buen descanso. Buenas Gracias, noches, profesora. profesora. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. profesora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Profe, ¿estás? Sí, Ellen, te escucho. Profe, no, es que no te estaba prestando atención. Mm, Te explico que yo soy docente también en la facultad, en la Nacional. Ajá. Tengo clases hasta las 8:30 con mis alumnos. Ah, ya. Está bien. ¿Y en qué enseñas? Yo soy contadora y estoy Ajá. como auxiliar de cátedra en administración de las personas. Ah, y se te superponen las clases. Sí, complicadísimo porque soy de semestre par y tengo clases Ah, los lunes, miércoles y viernes. ah, ya. Y bueno, Ellen, entonces después lo que te falte, puedes ver otra vez la clase en todo caso y cualquier cosa me vas avisando, ¿sí? Gracias por Dale, profe, empezar. te Gracias. agradezco. Bueno, que tengas buen descanso. Chao, chao. Hasta luego.